Hola, mi nombre es Luis Rizo Aro, soy pintor y esa inquietud nació en mí desde que yo era pequeñito, muy pequeño, con 3 o 4 años ya lo que me volvía loco era pintar. Nací en Sevilla, un 11 de noviembre del 57, en el barrio del Postigo. Ese es mi barrio que me ha marcado. Y cuando verdaderamente decidí ser pintor fue con 11 años que pude comprarme la primera caja de pintura, y gracias a la amistad que mi padre tenía con don Francisco Maireles Vela, magnífico pintor sevillano y de Gilena, y además doctor en Bellas Artes, y que tenía el estudio relativamente cerca de mi casa, pues empecé a tomar clases de Paco Maireles para mí, ¿no? Y de mi añorado Manolo Lozano. Saludos cordiales. Soy Jesús Méndez y esto es Arte sobre Arte. Telo, ya veo que te has puesto cómodo. Hoy eres un lienzo en blanco, chico, y no te digo nada, ten cuidado. Hola, Jesús. Hola, Pablo. La obra de Luis Rizo es un canto a su ciudad, a sus fiestas y a sus costumbres. Estilísticamente, la obra de Luis Rizo es una obra cimentada en el realismo, donde está presente, uno, ese amor a la religiosidad popular de Sevilla y, por supuesto, su otra gran afición, los toros, la tauromaquia. El poder mirar a los ojos del artista, el tenerlo enfrente y poderle escuchar alto y claro, más allá de la carga en sus pinceles, o el hecho de ponerle tono a la voz de su experiencia por medio de su canal en YouTube, es una experiencia única y enriquecedora. Pero si a todo esto se le suma que eres consciente de que tienes delante a un personaje capaz de lidiar en un sinfín de escenarios. Llevo muchos años pintando y a lo largo de mi vida pues he tocado muchos temas. Yo no considero que esté enmarcado en ningún tipo de corriente, pero sí hago de todo, soy un poco generalista. Jesús, la pintura de Luis Rizo es una pintura costumbrista y es una pintura eminentemente paisajística que tiene una virtud: el hacer que conozcamos los detalles más recónditos de un lugar sin necesidad de haber estado nunca en él. Es como una puerta abierta al conocimiento de un determinado espacio arquitectónico que además Luis nos trae a la bidimensionalidad de un lienzo junto con sus emociones. Allí donde todo concepto nos hará sentirnos delante de una obra capital, capaz de expresarnos unas emociones claramente definitorias. Personalmente, la obra de Luis me predispone a la meditación de las horas y me somete a la deliberación de discernir entre sueño y realidad, porque su técnica se vuelve eclosión de color que retrata a una realidad a la cual la somete y la hace vibrar en su paleta. En este caso, en la obra de Luis Rizo, su capacidad pictórica le da también la mano a su enorme profundidad espiritual, de ahí que muchos de sus trabajos pictóricos en esta ciudad estén incardinados en nuestras hermandades y cofradías. Igualmente, Luis, diría yo, que es una persona muy comprometida con esa afición que antes citaba, la tauromaquia, una persona de claro compromiso, en este caso con la fiesta nacional, con los toros, y de ahí que esas labores ganaderas en las tierras del Toro Bravo, esas labores de campo, la presencia del toro en la dehesa, la tauromaquia, estén muy presente a lo largo y ancho de su trayectoria profesional. Este ahora mismo es mi elemento. Esto es el pintor plenairista, el pintor que le gusta irse a la calle, al campo, a pintar, a vivir del paisaje. Pues le gusta la dehesa, le gusta el campo y sobre todo los alrededores de Sevilla, que tenemos unas vistas magníficas. Y sobre todo si estamos rodeados de ganado bravo, que es lo que verdaderamente
a mí me gusta y me lleva de alguna manera a sentir un poco el arte, a compartir el arte del toro con el arte de la pintura. Es una simbiosis que tenemos ahí curiosa. A mí me gusta el campo, me gusta el toro, me gustan los toreros y me gusta disfrutar pintando. Como aquellos impresionistas que se echaron a la calle para inmortalizar la espontaneidad de la luz proyectada sobre la naturaleza, y que él, con sabiduría, lo lleva al lienzo. Ese es el fruto de este nuestro pintor, pues con su obra pregona el éxtasis de la pintura, quedando desgranado en minuciosos átomos de realidad enaltecida, que deja eclipsada a la palpable realidad, para luego, desde su corazón de pintor, hacer brillar su verdad. Pero bueno, si hay alguna cosa que creo que he hecho que es mía, es el tema de los bodegones cofrades. Soy una persona que tenía un concepto del bodegón que, aunque me he fijado siempre mucho en lo de Zurbarán, porque siempre he mirado los clásicos, pero le da un aire muy nuestro, muy sevillano, muy de nuestra tierra, muy andaluz también. La obra del maestro Rizo está bañada de luz y está bañada de color. Si fuéramos capaces de analizar en su conjunto todas sus obras pictóricas, tal y como si fuera una secuencia, nos daríamos cuenta que todas están bañadas por la luz de la misma hora, entre las 12 y la 1, en plena efervescencia primaveral. Allí, en el mismo espacio donde el pigmento entra en juego. Luis Rizo desnuda su alma en cada latido artístico, en cada sístole delimita cada palmo de su arte. Y este no necesita más aglutinante que su talante para calar hondo en nuestros estímulos. Me gusta muchísimo la pintura figurativa, la pintura realista, el costumbrismo sevillano, y además me ha gustado tocar algo de hechos decorados para teatro, para televisión. Luis, en sus lienzos, pregona con la propia luz que toma prestada de su ciudad, para elevarla al cenit de unos brillos imposibles de realidad, pues en su obra los matices lumínicos son su seña de identidad, de su prosa pictórica. Sevillanía enaltecida con licencia para emocionar. Yo estudié en la Escuela de Artes Aplicadas posteriormente porque me gustaba tener algún tipo de estudios académicos, y estuve en el Pabellón de Chile. Porque su paleta nos hace descubrir las emociones que se esconden tras su piel de pintor, capaz de hacernos escuchar el vibrato de los colores y sumergirnos en el silencio de su creación y recreación que resuelve con pinceladas cargadas del valor histórico de cuanto retrata. Y lo hace con tanta nobleza que parece escucharse el eco de aquellos que le precedieron en el noble arte de la pintura. Después he tenido la inmensa suerte de tener una amistad tremenda, hasta que falleció con mi querido amigo Luis Álvarez Duarte, que Luis me enseñó a ver otro tipo de otra perspectiva del mundo de la pintura, del arte, y además me enseñó a conocer la escultura, ¿no? Yo no he hecho nunca escultura porque creo que no sería un buen escultor, pero sí los volúmenes, las sombras, las luces, las policromías, ese tipo de cosas las he aprendido mucho de Luis, ¿no? Y sobre todo las largas charlas que hemos echado. ¿Se puede pregonar a Sevilla a través de la pintura? Hasta la punta de su bata lleva impresa la firma del artista. Y esta no indica otra cosa, sino que Luis está envuelto, rebosante de la sevillanía que le envuelve, donde el color tiene la primera y la última palabra. En la obra de Luis existe un diálogo interior entre sus ocres y sus gamas de verdes, entre sus azules ultramar y sus variadas tierras, donde en definitiva las luces irradian la belleza de una luz preñada de luminosidad.
En el pabellón de Chile tuvimos la suerte de contar con unos profesores extraordinarios. Ramón Rizo Pastor, que aunque es Rizo de apellido, pero no tenemos nada que ver. Él me dice a mi sobrino y yo le digo a él tío, pero no tenemos ningún parentesco familiar. Don Armando del Río Yabona, de colorido también magnífico, me dio clase de dibujo para abuelos. Tomé clases de serigrafía con Juan Bardet. Tuve, por ejemplo, también metalistería con don Fernando Marmolejo, Orfeo, por los que me dejo en el... La verdad es que aquello fue increíble, fue una experiencia magnífica. Todo habla y se hace expresar, envuelto por pinceladas de tronío, propias de una afable pero arrebatadora personalidad, la del hombre artista que pone en quite a la suerte. Pero la suya no es suerte, sino luz trabajada, luz buscada y perseguida en el tapiz del tiempo, para hacerla suya con un gesto de complicidad. Porque así son sus movimientos, sinceros y espontáneos, cargados del esoterismo de las propiedades propias del color, porque Luis no deja de ser ese alquimista que hace preguntarse a la propia luz existente: si yo soy la luz, ¿cómo puedes tú adelantarte? ¿Puedes tú mi recorrido y materializarte por delante mía con la solvencia de poseer la verdad de mi esencia? Debe ser porque el artista conoce las luces y las sombras de la pintura. Eso es porque tiene asumido las coordenadas del color, que lo sabe aguardar donde su mirada observadora se funde con la realidad más aplastante. Toda realidad, la suya, que se abruma delante del encuadre elegido por él, ya que Luis mira, observa y busca la perspectiva ideal dentro de un espacio delimitado, que cubre con pigmento tierra de Sevilla para espantar el miedo al blanco del lienzo. Y acaba llenándolo todo de armonía, quedando el color cimentado en un soporte, y no importa que sea de lino ni de gabardina, sino de puro sentimiento. El último periodo de los últimos 8 o 9 años que llevo pintando me han marcado exposiciones individuales, aunque he participado en otras colectivas, queridos amigos, pero en realidad han sido 3 colecciones. La primera como fruto del trabajo de 2 años, en 2013, 2 años trabajando en el Alcázar, en el Salón Alto del Apeadero, la exposición El Alcázar Real. Era el Alcázar que todos vemos, las fuentes, los patios, los jardines, los monumentos, los pequeños monumentos que hay en ese gran monumento, distintos ambientes que tiene el sitio. Como consecuencia del éxito de la primera exposición, pues director en aquel entonces, pues me propone, podíamos proporcionar, a la vista del trabajo que he presentado, te podíamos proporcionar el acceso a otros sitios, a otros lugares. ¿Qué te parece? Y bueno, y me llevé 2 años nuevamente trabajando pues en las azoteas, en las almenas, en las torres, en lo alto de la galería de Grutesco, en unos sitios increíbles, en algunos tejados, en unos sitios increíbles con unas vistas totalmente vírgenes a los ojos de un pintor. Entonces, fruto de eso, mi exposición El Alcázar Oculto. El Alcázar Oculto porque estoy mostrando cosas, paisajes, vistas que normalmente no están a los ojos del espectador, del visitante del monumento, ¿no? También se hace en la reformada sala ya, en este caso, espléndidamente por la dirección de don Jacinto Pérez Helio, se forma una sala magnífica, museísticamente hablando, ¿no? Y entonces ahí se hace El Alcázar Oculto. Y yo sigo trabajando. Llevo ya bastantes años acompañando al periodista Víctor García Rayo a distintas ganaderías para hacer un programa de toros que va a ayudar de alguna manera el programa de toros que él hace. Y además, pues me tomo mis apuntes porque en una mañana y en una tarde, en un día de grabación, pues hay tiempo para muchas cosas. Disfruto muchísimo moviéndome en la dehesa, en el campo,
el Campo Bravo junto con el Toro. Lo pregona tras esa bata de 1000 batallas, que sigue pensando como él, dentro y fuera de la plaza de la vida. Una plaza circular como símil al abrazo anhelado, de continuo ligado a los sentimientos plasmados, en una sístole continua de entrega y de saber estar, cuyo diluyente es su entrega absoluta, su amor extremo por un oficio que le permite saborear la libertad de poder vivir de continuo en ese mundo cromático donde él lleva en su mano sujeta la batuta de pundonor, oficio, entrega y humildad. Y no es que lo digamos nosotros, sino que lo pregona él mismo a través de su extensa y exquisita obra pictórica. La diástole nos la ofrece al contemplar el resultado de su obra, que le hace claramente reconocible más allá de todas las realidades existentes, prevaleciendo siempre su realidad enmarcada.